Vamos a, estamos iniciando con la grabación de la sesión, entonces vamos a continuar con el avance. Vamos a continuar con el avance del tema 1, ¿no? Que era introducción a las finanzas. Entonces voy a compartirlos, la presentación. Pero antes de ello, vamos a hacer una pequeña recopilación. Vamos a ver qué es lo que hemos visto en la anterior clase. Simplemente un recordatorio de más o menos de 5 minutos. A ver. Habíamos visto un poquito la definición de finanzas, ¿no? La definición de finanzas. ¿Alguien podría decirme qué eran las finanzas? ¿Qué eran las El finanzas? método de estudio de la economía, de la administración de la economía. Ya. Por un lado era arte. Arte y ciencia de administrar el dinero. Arte y ciencia de administrar el dinero. Administrar el dinero. ¿Ok? Entonces las finanzas era el arte y la ciencia de administrar el dinero, ¿no? Que era una rama de la economía. A ver, ¿por qué las finanzas es un arte? ¿Por qué las finanzas es un arte? ¿Y por qué ciencia? Ciencia es porque tiene métodos de estudio. Ya. Porque el área de estudio de las finanzas es un negocio, es una actividad económica. Y los negocios tienen fuertes raíces en otros campos científicos, como ser la matemática, porque aquí vamos a ver números. La decisión financiera se basa en números, estadísticas, economía y otras ramas. Pero en muchas de sus partes, las finanzas no necesariamente es una ciencia pura. ¿Por qué? ¿Por qué no es una ciencia pura las finanzas? Porque la ciencia pura son resultados exactos. Por ejemplo, la matemática nos dice que 2 más 2 es ¿cuánto? 4. 4. Esa es una ciencia exacta. Mientras que en finanzas nos encontramos ante la situación de que todo depende de los supuestos que nosotros incorporemos y que no siempre tendremos una respuesta única. Por ejemplo, este mes de septiembre yo espero crecer en mis ventas un 20%. Es un supuesto que yo espero. ¿Qué voy a hacer para que se cumpla este supuesto? Estoy proyectando un crecimiento del 20%. Ese es mi supuesto. Pero no sé si al final del mes lo voy a lograr eso. Entonces, fíjense, no estamos hablando de una ciencia exacta como tal, como la matemática, por ejemplo. Entonces, no es una ciencia pura las finanzas. ¿Estamos? Pero sí está ligado a otras áreas que sí son exactas o ciencias puras, como es la matemática. ¿No? Ahora, arte, ¿por qué? ¿Todos de ustedes que están aquí en la sala juegan fútbol? No. No, todos pintan, les gusta pintar. Bueno, de pintar pintan, pero no sé si lo sale bien, digamos, ¿no? O si le dibujan. Pero hay personas que sí
nacen con ese don de jugar fútbol, de que les gusta pintar. Entonces, lo mismo las finanzas. Hay personas que tienen ese don, ese olfato de identificar oportunidades de negocio, de poder tomar las decisiones correctas, porque tienen esa intuición. Porque muchas veces podremos tomar decisiones por el instinto, por el conocimiento práctico o por la orientación de los resultados. Pero obviamente esto nosotros vamos perfeccionando, vamos profundizando con el conocimiento que se va adquiriendo. Pero a ello hay que sumarlo ese don, a su intuición de tomar una decisión correcta, de detectar una oportunidad de negocio. ¿Estamos? Listo. Muy bien. ¿Qué más habíamos hablado de la anterior clase? Las decisiones que tiene que tomar un administrador. Muy bien. ¿Cuáles serán esas decisiones? Aquí la vamos a poner. A ver, decisiones. Inversión, financiamiento y administración, dicen. Muy bien. Habíamos hablado de las decisiones financieras que debe tomar un ejecutivo financiero dentro de una empresa. Entre las muchas que tiene que tomar, habíamos hablado de 3 específicamente. Era decisiones de inversión, uno de ellos. ¿En qué consistía esto? Financiamiento es el otro de ellos. Y la administración de los activos operativos. Ahí está. Esas eran las 3 decisiones importantes que tenía que tomar un ejecutivo financiero. Pero les decía que en algunos libros había una cuarta. ¿Cuál era eso? ¿Cuál era eso? La política de... Vamos a ponerlo por aquí. La política de dividendos. Ahora, ¿quién me puede decir en qué consistía las decisiones de inversión? Y era una de las más importantes, ¿no?
Claro, era analizar, tener la capacidad de análisis de las posibles oportunidades para invertir en algún proyecto que se presente, ¿no? Reconocer esas oportunidades. Ya era de cómo vamos a estructurar nuestros activos, ¿no? Y cuando hablamos de inversión, no simplemente estamos hablando de inversión en nuevas unidades de negocio o nuevos proyectos o nuevos emprendimientos o un proyecto nuevo si ustedes quieren. No, una inversión, por ejemplo, es la adquisición de una maquinaria. Esa es una inversión. Yo tengo que decidir, por ejemplo, si renovar una máquina o mantener a la máquina actual. ¿Estamos? También una inversión que puede hacer una empresa puede ser lo que les decía, reemplazar su línea de producción por una nueva. Posiblemente la nueva máquina tenga un costo más elevado. Pero agiliza el proceso productivo, minimiza los costos. Entonces yo tengo que analizar desde esos puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de inversión, estamos hablando de la estructura del activo de la empresa. En otras palabras, estamos hablando aquí, cuando hablamos de inversión, estamos hablando del activo. ¿No? Y el activo, ustedes saben que está compuesto ¿cómo? Está compuesto por activo corriente y activo fijo, ¿no? Activos corrientes son inversiones de corto plazo y el activo fijo son inversiones de largo plazo. ¿Estamos? La otra alternativa es, la otra decisión que es fundamental, una vez ya has decidido dónde invertir, es decir, adquirir una nueva máquina para reemplazar mi antigua línea de producción, ahora, ¿de dónde obtengo los recursos? 100% capital propio o 60% capital propio y 40% financiamiento externo, es decir, financiamiento bancario o emisión de documentos. Entonces, cuando ya hablamos de la segunda decisión que es fundamental, estamos hablando del lado derecho del balance. Voy a ponerlo por aquí. Del lado derecho del balance. Y dentro del lado derecho del balance, ¿qué tenemos? Tenemos el pasivo más el patrimonio. No. Entonces estamos viendo la composición del pasivo y patrimonio. El pasivo es financiamiento externo y el patrimonio es financiamiento interno. Y para tomar la decisión de financiamiento tengo que ver cuáles son las ventajas de financiarme con deuda y cuáles son las ventajas de financiarme con capital propio. ¿Cuál de los dos tipos de financiamiento tiene mayor riesgo? ¿Cuáles son los tratamientos fiscales de cada uno de ellos? ¿Estamos? Y la tercera era las decisiones de administración de los activos operativos. Cuando yo estoy hablando de administración de los activos operativos, estoy hablando de la administración del capital de trabajo. El capital de trabajo.
que sería la liquidez. Aquí ya tengo que tomar decisiones si vender al crédito, al contado, cuál va a ser el plazo de las compras a proveedores, de las materias primas, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Esas eran las tres decisiones fundamentales, pero habíamos implementado una cuarta, que era la política de dividendos. Aquí teníamos que ver con la distribución de las utilidades. ¿Qué hacemos con las utilidades? Y eso es lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? No sé si hasta aquí tiene alguien alguna consulta. Entonces tenemos que ver, la primera decisión tiene que ver en qué vamos a invertir. La segunda tiene que ver cómo vamos a financiar la inversión. La tercera tiene que ver con la administración del capital de trabajo, que es el de la liquidez. La liquidez habíamos dicho que no se olviden que es la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Y la política de dividendos tiene que ver con la distribución de las utilidades. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? No hay, ¿no? Continuemos entonces. Ahora bien, si nosotros tomamos estas 3 o 4 decisiones de manera correcta, estas decisiones financieras de manera correcta, vamos a llegar a cumplir el objetivo principal. No sé si alguien quiere sacarlo una captura a la pantalla para que lo puedan pasar al grupo o algo, porque lo voy a borrar enseguida. Ya está, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Ahora sí lo borro. Ok. Entonces dice aquí, por ejemplo, en resumen, el administrador financiero debe tomar decisiones respecto a los activos en que se van a adquirir, eso se refiere a las inversiones, la forma en que deben ser financiados, cómo vamos a obtener los recursos para financiar la inversión y cómo deben ser administrados estos activos operativos. Y si nosotros tomamos la decisión correcta de estas 3 decisiones, o 4, incluyendo la política de dividendos, tengo que llegar a cumplir el objetivo principal de las finanzas en una empresa. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de las finanzas en una empresa? La principal es maximizar el valor de mercado de la empresa. ¿Qué significa maximizar el valor de mercado de la empresa? Que aumente el valor de mi empresa. Que aumente la cotización en la bolsa, el valor de mi empresa. En castellano, hacer crecer el precio de las acciones. Si las acciones en el 2020 de mi empresa estaban cotizadas en $90, pues yo quiero que valga al año 100, al siguiente 120, al siguiente 140. Ese es el objetivo principal. Aumentar el valor de la empresa. El segundo es trabajar con el mínimo riesgo. Es decir, mitigar el riesgo, anticiparnos a las probabilidades de pérdida que se pueda obtener por alguna contingencia que se pueda dar en el mercado o dentro de la empresa. Debo minimizar esto. La tercera es disponer de un nivel adecuado de liquidez. Es decir, debo tener los recursos suficientes para poder
cumplir con las obligaciones de corto plazo en los plazos establecidos. Primero, quiero que crezca mi empresa. Quiero aumentar el valor de las acciones de mi empresa. Debo trabajar con el mínimo riesgo, anticiparme a las probabilidades de pérdida. Disponer con un nivel adecuado de liquidez, tener los recursos suficientes para poder cumplir las obligaciones. De esta manera voy a poder desarrollar mi actividad de manera normal. Entonces, ¿cuál había sido el objetivo principal de las finanzas? Maximizar el valor del mercado de la empresa, hacer crecer el precio de las acciones. Normalmente esto para las empresas que cotizan en la bolsa, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a lograr a este objetivo principal? Tomando una correcta decisión financiera de inversión, que tiene que ver con la composición, lo que les decía, ¿no? Del activo. Decisión de inversión. La otra, las decisiones de financiamiento. No olvidemos que las inversiones generan rentabilidad y debemos buscar una rentabilidad máxima, ¿no? Buscar una rentabilidad máxima. Entonces, invertir en aquellos activos que aseguren la rentabilidad máxima. Por otro lado, ¿cómo obtener los recursos para financiar esta inversión? Estamos hablando entonces de financiamiento. Y lo que debemos buscar aquí es minimizar ese costo. Es decir, conseguir recursos al costo más bajo posible. Y aquí yo tengo que analizar cuál es más costo. ¿Cuál tiene más costo elevado? ¿El financiamiento externo o el financiamiento interno? ¿Cuál es el tratamiento fiscal de cada una de estas fuentes de financiamiento? Y si yo logro hacer esto, maximizar rentabilidad y minimizar costos, lo que voy a hacer es cumplir con el objetivo principal de las finanzas en una empresa, que era maximizar el valor de las acciones, el valor de mercado de la empresa, es decir, generar valor para los accionistas. ¿Y cuándo va a generar valor para los accionistas? Cuando la rentabilidad generada por la inversión supere al costo de financiamiento. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos invirtiendo, voy a poner un número, a ver, 500,000, $1 millón, pongámoslo. ¿Qué vamos a invertir? $1 millón. Ahí está, $1 millón. Ese $1 millón me ha generado una rentabilidad. Voy a poner aquí, caso hipotético, del 10%. 10%. ¿Estamos? La pregunta es, ¿esta inversión está generando rentabilidad? Sí. ¿De cuánto? Del 10%. Ahora lo que yo tengo que preguntarme es lo siguiente. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a analizar simplemente las inversiones. Decimos, esta inversión genera una rentabilidad del 10%. Por lo tanto, el proyecto se debe aceptar. O por lo tanto, debemos invertir en este proyecto. Pero normalmente no analizamos el lado derecho del balance, es decir, la parte del financiamiento. Entonces, lo que tendría que preguntarme aquí es, ¿de dónde obtengo estos $1 millón para invertir en estos activos? Entonces, yo tengo que conseguir $1 millón para poder invertir. Entonces, aquí en el lado derecho, ustedes saben que tiene que ver otro $1 millón. Porque no olviden, activo tiene que ser igual a pasivo más patrimonio por ecuación contable, ¿no es cierto? Y vamos a imaginar que hemos invertido así como River, 50-50. ¿Qué significa eso? 50 con deuda y 50 con capital propio. El 50% deuda y el otro 50% capital propio.
De esa manera hemos obtenido los recursos, es decir, el $1.000.000. Capital propio. Ahí está. ¿Y cuánto me costó conseguir ese dinero? ¿Cuál es el costo del dinero de ese $1.000.000? $12%. Muy bien. Ahora lo que yo tendría que preguntarme aquí es lo siguiente. ¿Estará cumpliendo con el objetivo principal de las finanzas? ¿Estará generando valor para los inversionistas o para los accionistas o para los dueños de la empresa? ¿Qué dicen ustedes si ven esos resultados? La inversión de $1 millón está generando una rentabilidad del 10%, pero conseguir $1 millón me costó 12%. ¿Mm? Claro que no es rentable, ¿no? A ver, saquémoslo el 10% de $1 millón. ¿Cuánto es? 1.000 o 10.000. 10.000, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? A ver, sáquenlo el 10% de $1 millón. 100.000 es el 10%. 100.000. Muy bien. 100.000 se ha obtenido de ganancia por esta inversión de $1 millón. Pero ¿cuánto me costó conseguir este $1 millón? Bueno, aquí está mal, ¿no? 100.000. ¿Cuánto me costó conseguir este $1 millón? $120.000. Entonces la pregunta es, con la ganancia que me está generando esta inversión, ¿estoy cubriendo lo que realmente me cuesta conseguir el $1 millón? Yo tengo que pagar a los dueños de los $1 millón $120.000. Ese dinero que me dieron, he invertido y me está generando $100.000. ¿Estamos generando valor? ¿Hay No, generación de valor? estamos perdiendo. No. La ganancia que está generando el $1 millón ni siquiera puede cumplir lo que me costó conseguir el dinero. Es decir, vamos a tener un negativo de 20.000. Es decir, estamos destruyendo valor de la empresa. ¿En cuánto? En $20.000. Entonces, ¿qué debe suceder para que haya una generación de valor? Que la rentabilidad generada por la inversión debe ser mayor a los costos de financiamiento. Entonces, lo que yo debo buscar, que esto de aquí debe ser por lo menos 15% o 18%. 18%. Por lo tanto, 18% de $1 millón, ¿cuánto sería? $180.000. 180.000. Entonces, los $1 millón me está generando una ganancia de 180.000 y conseguir $1 millón me costó 120.000. Por lo tanto, ¿estoy generando o estoy destruyendo valor? Ahí se genera. Aquí se genera valor ¿de cuánto? De 60.000. Es decir, estamos aumentando el valor de la empresa en $60.000. O está aumentando el patrimonio de la empresa, el patrimonio en este caso de los dueños, en $60.000. Y eso es lo que buscan los inversionistas. Que generen valor para la empresa, que crezcan, que se incremente el precio de las acciones. Ese es el objetivo principal. Los demás
son objetivos secundarios. Si usted quiere emprender un negocio, ¿qué está buscando? ¿Perder dinero o ganar dinero? Ganar, listen. Ganar, ¿no? Todos buscan ganar. Buscar que crezca mi patrimonio. Si hoy tengo un autito, un terreno, quiero emprender un negocio para hacer crecer. Entonces ya al año tendré otros activos. Ese es el objetivo. Que tu empresa vaya creciendo más. Y ustedes recordarán, ¿no? Yo no sé si hablé ya del tema de Sofía. Cuando Sofía inició sus actividades tenía un negocio. Ahora, ¿cuántos negocios tiene? Y cada unidad de negocio va generando valor para los accionistas. ¿Estamos? ¿Se entiende esta parte? Sí, listen. Perfecto. Continuemos entonces. Ahora, ¿qué se entiende por generación de valor? Generación de valor es la creación de valor. Es lo que queda una vez que se ha cubierto todos los costos, gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. Eso es generación de valor. Volviendo a repetir al ejemplito que hicimos para explicar qué se entiende por generación de valor. Nos está diciendo, fíjense, es lo que queda después de haber cubierto costos, gastos y satisfecho una rentabilidad mínima. Habíamos dicho, volviendo aquí, habíamos dicho que conseguir los $1.000.000 nos costaba el 12%. Esto es mi rentabilidad mínima. A eso se refiere. Esta es la rentabilidad mínima que yo espero. Si mi inversión me genera esta rentabilidad, estoy cubriendo los costos y gastos y además estoy cubriendo el costo del dinero. El costo de conseguir los $1.000.000. Estoy cubriendo. Pero no estoy generando un adicional, un plus, un remanente. Para que podamos generar valor, un remanente para la empresa o para los dueños de la empresa, esta inversión debe generar una rentabilidad mayor que el mínimo exigido. Es decir, debe generar una rentabilidad que supere el 12%. Que supere el 12%. Es decir, por ejemplo, como habíamos puesto, 15% o 18%. Porque si continuamos con los anteriores ejemplos, si me costó conseguir 12% del $1.000.000 y ese $1.000.000 me generó una ganancia de 12%, 120,000 que generó de ganancia de inversión se va a ir a cubrir los 120,000 que costó conseguir el dinero. Es decir, no hay un plus adicional. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Por generación de valor. Volviendo a repetir, generación de valor es lo que queda después de haber cubierto los costos y gastos y además haber cubierto la rentabilidad mínima, que es el costo de capital. ¿Cómo saber si una empresa genera valor? Cuando la rentabilidad generada supera el costo del dinero, el costo de oportunidad del accionista. Lo que les decía. ¿Cómo saber? En este caso, para empresas que cotizan, que no cotizan en la bolsa, esta rentabilidad debe ser mayor que este costo. Ahí ya podemos decir con certeza que sí hay generación de valor. ¿Estamos? ¿Queda claro esta parte? Sí, listen. Entonces, cuando alguien les pregunte cuál es el objetivo de las finanzas en una empresa, es la generación de valor, es la maximización de riqueza de los accionistas. No es lo mismo que maximizar utilidad, por si acaso. No es lo mismo.
¿Que la utilidad contribuye para poder generar valor? Sí, pero no es lo mismo. Así que no se confundan eso. Estamos normalmente cuando participo en las defensas de examen de grado, y la típica pregunta que normalmente lo hacemos es esto: ¿cuál es el objetivo principal de las finanzas? Maximizar la utilidad. No, eso no es el objetivo. Ya les he dicho, una empresa puede mostrar utilidades y no puede tener dinero. Y puede estar con problemas. El claro ejemplo que les di de Joselito. Joselito tiene ingresos. Joselito, creo que hemos dado un ejemplo que gana $5,000 mensuales. Pero esos $5,000 mensuales no los cobra hace 6 meses. Él está mostrando ingresos, y ingresos bonitos, ¿no? 5 por 7, 35,000 bolivianos mensuales. Pero tiene problemas financieros. No puede llevar el pan a casa. ¿Por qué? Porque esos ingresos no son efectivos. Entonces, mientras no haya efectivo, no va a poder desarrollar su actividad de manera normal, Joselito. No va a poder pagar los servicios básicos, no va a poder cubrir las necesidades de sus hijos. Entonces, fíjense que eso es un problema grande. Entonces, no hay que confundir entre la generación de valor o maximización de valor con la maximización de la utilidad. ¿Estamos? Sí, licenciado. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las medidas relacionadas con la generación de valor? Aquí vamos a hablar de aquellas empresas que no cotizan en la bolsa, que son la mayoría, por ejemplo, de las empresas del medio local. Son muy pocas empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, si estoy trabajando en una empresa que no cotiza en la bolsa, por lo tanto, tengo que utilizar o puedo utilizar estas herramientas para medir y saber si se está generando valor o no para la empresa. Por ahí no está generando valor. Normalmente, como yo les decía anteriormente, solamente ven que hay una rentabilidad y todos felices, ¿no? Este año hemos tenido una rentabilidad del 12%. Bravo, hay rentabilidad. Bien, hay utilidad, por lo tanto ha mostrado rentabilidad. Pero por ahí esta rentabilidad que se ha obtenido ni siquiera va y cubre el costo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces hay que complementar esa evaluación. Entonces para ello podemos utilizar esta herramienta que viene a ser el valor económico agregado, conocido como EVA. Normalmente son indicadores de evaluación de corto plazo para evaluar el desempeño financiero de una empresa, que es el EVA. Luego tenemos el valor actual neto, que es una medida de evaluación de largo plazo. Esto seguramente ustedes van a poder ver más adelante en la materia de Administración Financiera 2 o Finanzas 2. Mediante la tasa diferencial de capital. Eso es lo que habíamos analizado hace instantes, ¿no ven? La rentabilidad que se mide por el ROI y el costo de capital. Lo que les decía, ¿no? Les decía que aquí era 18% y aquí era 12%. Entonces hay una diferencia. 18 es mayor que 12, entonces hay generación de valor. Entonces ya puedo decir con certeza que sí hay generación de valor. ¿En cuánto? Más o menos en términos relativos estamos hablando del 5%. O perdón, 6%, ¿no? 6%. ¿Ok? Y si yo quiero saber cuánto equivale eso en dinero, entonces tendré que recurrir a esta herramienta. El valor económico agregado me está diciendo en cuánto está aumentando valor. Y el otro es el flujo de efectivo agregado. Entonces, estas herramientas ustedes pueden utilizar para evaluar la generación de valor. Para aquellas empresas que no cotizan en la bolsa. Pero para aquellas empresas que sí cotizan en la bolsa, hay otras herramientas que son mucho más sencillas.
Por ejemplo, tenemos el precio de las acciones, que es lo más común, lo que les decía al inicio, ¿no es cierto? Debemos buscar que se incremente el precio de las acciones. Si hoy vale 100, mañana debería estar en 105 o en 110 o en 120. La utilidad por acción, el valor mercado agregado, la relación precio-beneficio, los múltiplos. Entonces aquí tenemos otras herramientas que me ayudan a evaluar si hay generación de riqueza o no para los accionistas, para los dueños de la empresa. ¿Estamos? Por ejemplo, veamos a ver una empresa internacional. ¿Qué empresa quiere analizar para ver la evolución de ese precio? Veamos, por ejemplo, qué pasó con el precio de ayer al día de hoy. Si aumentó o disminuyó. ¿Qué empresa le gustaría ver del mercado internacional? A ver. Una empresa que ustedes conozcan, Facebook, Coca-Cola, Zoom. Zoom. A ver, veamos Zoom. Vamos a entrar a Yahoo Finance. A Yahoo Finance. Y aquí vamos a ver la evolución de los precios. Vamos a... De Zoom me dicen, ¿no? Ok. Sí. Aquí está, la compañía Zoom. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando el precio de acciones en este último tiempo. Primero analicemos lo que pasó hoy, por ejemplo. Aquí está, mira. Esta es la evolución del precio de las acciones de Zoom. ¿Qué pueden ver ustedes ahí en la imagen? Que en las primeras 2 horas bajó. Por ejemplo, a las 2 de la tarde estaba en $300.94 la acción de Zoom. Pero al final de la tarde, a las 4 de la tarde, porque la bolsa funciona de 10 a 4 de la tarde, ¿ok? Ha bajado a $299.96. Pero, ¿cuál fue el precio al momento de abrir en el día de hoy? 299.24. Si nosotros vemos la evolución, fíjese, inició con un precio de 299.24 y ha cerrado con 299.96. Es decir, hubo un incremento, una décima. ¿No? Pero eso, si nosotros multiplicamos número de acciones por el precio de la acción, va a ser un monto. Entonces va a haber una diferencia bastante que van a ser millones de dólares, ¿no? No es poca plata. Obviamente aquí estamos hablando por acción. ¿Estamos? Veamos, por ejemplo, lo que pasó en el último año. ¿Qué pasó en el último año? Aquí vamos a ver datos históricos, posiblemente análisis. Ahí podemos mirar. Ahí están los precios. Por ejemplo, veamos ahí. Estamos en el último día. En los últimos 5 días, ustedes pueden ver la evolución, fíjense. El último mes. En el último mes no le fue tan bien, ¿no? Fíjense, estaba en $382.029 la acción. Estoy hablando del 9 de agosto. ¿No? Entonces, fíjense, ha ido disminuyendo el precio de las acciones. Últimos 6 meses, los últimos años. Hace un año atrás estaba en $383. $383, la acción de Zoom. Hoy se cotiza en 299.96. En el último año no lo ha ido tan bien a Zoom. ¿Por qué? Porque ya han aparecido otras plataformas de videoconferencia, ¿no es cierto? Ya Google sacó su propia videoconferencia. Hay un montón de otras plataformas de videoconferencias. Sí, ya hay competencia. Es por eso que no la ha ido tan bien a Zoom. Pero veamos en el último 5 años.
Fíjense, hace 5 años, el precio de la acción estaba cotizado en 79.73 años. Hoy cotiza en 299.96 dólares. Si nosotros vemos esa evolución que ha tenido en el precio de las acciones de Zoom, es abismal, ¿no? ¿En cuánto se ha incrementado el precio hace 5 años? ¿Cómo podemos calcular eso? Precio final. .96. Me van ayudando con el cálculo. Y hace 5 años estaba ¿en cuánto? 79.73. Menos 79.73. 220,23. 220. Y si quiero saber en términos relativos, divido entre el precio inicial. Divídelo entre 79.73. ¿Cuánto le dije? ¿Cuál era el resultado? A ver, perdón. 2,77. 298. 77. por 100. Ahorita por 100. 200. 276,22. 276,22%. Es decir, el precio de las acciones de Zoom en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento del 276.22% en 5 años. En 5 años. En 5 años. Y si yo quisiera saber el rendimiento anual de las acciones de Zoom, ¿cómo podría determinar? Por 12. Por 12 meses. 360 días del año. Estoy hablando este es de 5 años, ¿no? Y si quiero saber anual. ¿365? ¿360? O por los 12 meses, como dice el compañero. Ese 276 por 2 solamente es le dividido entre divido 2. entre- Ah, ya claro, entre los 5 años. Estamos hablando de más o menos 50 y 55,25. entonces fíjense, si ustedes hubieran comprado una acción de Zoom hace 5 años, hubieran pagado 79. Si ustedes quisieran venderlo en este momento, hubieran vendido o recibido 299.96. Hubieran tenido una rentabilidad del 55.25%. ¿Qué les parece? Entonces, eso es lo que buscan las finanzas. Entonces, un indicador de generación de riqueza para la compañía o para el accionista es, por ejemplo, el precio de las acciones. Aquí hubo o no hubo maximización de riqueza. Sí, Hubo. Sí, ¿no es cierto? Ahora veamos otra compañía, analicemos otra compañía. A ver, la gaseosa que les gusta consumir, ¿cuál es? Coca-Cola. Coca-Cola, Liz. Coca-Cola. Muy bien, vamos, ¿qué le pasó a Coca-Cola? A ver, analicemos Coca-Cola. En el último día no le ha ido tan bien. Estaba en Listen, una consultita. 56.51 dólares y ha cerrado con 55.67. Casi ha perdido $1 y pico, ¿no? Por acción. No le ha ido muy bien hoy, si ustedes quieren. En los últimos 5 días, también, no fue su semana de Coca-Cola. Estaba en 56 y ha bajado a 55, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Veamos a ver los últimos años. En el último año, sí. En el último año, sí.
Hace un año atrás, el precio de las acciones de Coca-Cola estaba en 51 y hoy cotizan en 55.67. Y hace 5 años, aquí si ustedes quieren, calculemos la rentabilidad anual, a ver, veamos. 55.67, 51.006. Entonces vamos a hacerlo aquí. 55.67 menos 51.06 era, ¿no? 51.06 dividido entre 51.06. A ver, ayúdenme con esa operación. Sale 0.090. Por 100, 9.03. 9.03%. Si nosotros lo comparamos con la rentabilidad anual de Zoom, ¿a quién le ha ido mejor? A Zoom. 9% y 55%. Entonces, la compañía que ha capitalizado en este tema de la pandemia ha sido Zoom. Es una de las compañías que se ha beneficiado con el tema de la compañía junto con las compañías de cadena de farmacias, ¿no? Pero fue por 5 años lo de Zoom, pues, Lisa. No, pero ya hemos calculado anual, pues, ¿no? Ah, cierto, ¿verdad? Dicen una consultita. Adelante. Y en esta plataforma que vemos, podemos ir a una fecha en específico. Pues, por ejemplo, podríamos ir ahorita estaba viendo el partido cuando Cristiano Ronaldo bajó las Coca-Cola. Supongo que ese día creo salían las noticias que bajaron hartísimo Claro, las claro. acciones, ¿no? Claro, Fue el 15 de junio. claro que sí. Veamos, a ver. Espérenme un ratito. Si recuerdan la fecha. ¿Ustedes tienen la fecha? 15 de junio, ¿eh? Ajá. Estamos en Coca-Cola, ¿no? Ok. Aquí. Lo voy a borrar esto. Espérenme. Ahí está. Ya, era el. Voy a poner 15. diario. El 15 de Junio. junio. Ahí está. Fíjense, vamos a ver el precio de cierre o precio de cierre ajustado, ¿no? Fíjense, estas dos columnas vamos a fijar, el precio de cierre o el precio de cierre ajustado, ¿ok? Normalmente se trabaja con el precio de cierre ajustado, pero vamos a ver el precio de cierre. Entonces, el 15 de junio, ¿no? Aquí está. Fíjense, el 15 de junio es donde hizo el comentario de que sacó el agua en vez de la Coca-Cola, ¿no? Y al día siguiente, fíjense cómo ha repercutido eso. Más o menos se ha mantenido en una semana, ¿no? Porque después ya empezó a recuperarse también. Estaba en 55.41, luego bajó a 54.67, 54.95, 53, ¿no? Y ya se ha empezado a recuperar a partir del 13 de julio más o menos. No estamos viendo al revés esto. ¿Dónde estamos? Estamos viendo al revés, 15 de julio aquí. ¿No? Sí, está bien, ok. 15 de julio, sí está bien. ¿No? Entonces se puede, y esto también se puede descargar por si acaso en un libro de Excel para que podamos, seguramente vamos a analizar nosotros más adelante esto en el tema de riesgo y rendimiento. ¿Ok? ¿Quieren ver alguna otra compañía más? A ver, Instagram. vayamos a ver a la plataforma que les hace perder el tiempo, donde buscan chisme. Vamos Instagram. con Facebook, a ver.
En el último día, bueno, hoy le ha ido muy bien a Facebook. Inició con un precio de 375 a las 10 de la mañana y ha cerrado con un precio de cotización de 382.18 dólares. Hoy le ha ido bien a Facebook. Vamos a la evolución el último año. Claro, como había pandemia, todos en su casa, ha empezado a empezar a navegar, ¿no? Más tiempo. Muchas de las personas hace un año o 2 años atrás no tenían Wi-Fi en su casa. No tenían el plan internet, ahora ya la mayoría tiene, ¿no? Uno por necesidad, por las clases virtuales, para no aburrirse en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjese, hace un año estaba cotizando en 266.61 dólares y hoy está en 382.18 dólares. En el último 5 años, ahí ustedes pueden ver, 130 a 382. ¿Estamos? A las compañías que sí le han ido bastante mal son, por ejemplo, a las empresas turísticas, ¿no? A las empresas de aerolíneas, por ejemplo. América Airlines, vamos a ver. American Airlines, la compañía aeronáutica. Miren en el día de hoy. De 40 a 19. En el último año. Bueno, en el último año ya empezó a abrirse las fronteras. Obviamente ya se ha recuperado un poco. Hace un año estaba en 12, hoy está en 19. Pero veamos en los últimos 5 años. Ahí sí se puede ver justamente la gran caída, ¿no? Pero donde más lo han sufrido estas compañías fue en el 2020, básicamente, ¿no? Que es este pico de aquí que ustedes pueden ver. Este tramo, ¿no? Es donde más han sufrido ellos. Es donde ya empezaron a cerrar las fronteras y no había vuelos internacionales. ¿Estamos? Entonces, esos son algunos de los indicadores de generación de riqueza. ¿Estamos? Ya hemos visto el precio de las acciones. La utilidad por acción también podríamos saber. ¿Ya? El valor de mercado agregado y los múltiplos PER. ¿Estamos? Ya más adelante vamos a ver nosotros cómo se calculan cada uno de estos. Por ahora vamos a nombrarlos simplemente. Resultados de la generación de valor. ¿A qué objetivos conlleva este objetivo principal? Primero, planear el crecimiento de la empresa. Obviamente, buscamos que crezca la empresa con el objetivo de incrementar las rentabilidades y de esta manera generar mayor valor agregado. Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente. Es decir, buscar una mezcla óptima de financiamiento entre deuda y capital propio. Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa. Minimizar el riesgo de la inversión. Satisfacción de los clientes. Obviamente esto es fundamental, ¿no? No necesariamente tenemos que enfocarnos netamente en la parte financiera. ¿Es fundamental? ¿Es el corazón? Sí, pero no debemos descuidar las otras áreas. ¿Qué más se requiere para agregar valor? Es necesaria una estructura organizacional que cuente con una disminución de los niveles jerárquicos. Que esta estructura debe estar orientada a los procesos de la empresa. Es decir, contar con un capital humano capacitado. Eso es fundamental. Las mejores compañías se lo llevan a los mejores profesionales. Y ellos valoran su capital humano. Y esto ayuda, coadyuva a la generación de valor. Debemos tener una estructura organizacional de acuerdo a la compañía. Y los puestos de cada uno, las áreas deben tener profesionales que estén especializados, que tengan la formación.
Entonces, eso es fundamental, el capital humano. El capital humano es fundamental en cualquier organización. Mucho más todavía si nosotros queremos maximizar riqueza, queremos generar valor para una empresa. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna inquietud? Ahora vamos a hablar un poquito de los costos de agencia. ¿Qué son los costos de agencia? Los costos de agencias básicamente se refiere al conflicto de intereses que hay entre los accionistas y los administradores. El conflicto que hay entre estos dos, los administradores, que son los gerentes de las áreas, y los dueños de la empresa, que son los accionistas. ¿Por qué hay un conflicto entre estos dos? Ese es el costo de agencia. ¿Por qué hay ese conflicto? Vamos a hacer un ejemplo para que podamos definirlo esto. Vamos a imaginar que ustedes quieren comercializar o quieren vender su vehículo. Y ustedes contratan a alguien, a una persona, para que pueda hacer esa actividad. Y ustedes se comprometen a pagarlo una cantidad de dinero por la operación realizada. Una vez que la persona asignada pueda vender el vehículo, ustedes le dicen, véndamelo el vehículo y le voy a pagar $500. Muy bien. ¿Qué va a hacer la persona? Su objetivo es vender el vehículo. Si lo vende el vehículo, va a recibir $500. Ese es su objetivo. Pero si usted le da un incentivo a la persona y le dice, te voy a dar el 10% del valor de la venta del vehículo. ¿Qué creen que va a suceder ahora? ¿Será que se va a preocupar en vender simplemente el vehículo o va a buscar el mejor postor? El portor, listo. Va a buscar un mejor postor, ¿no es cierto? Porque él sabe que va a recibir un 10% del valor del vehículo. Entonces él va a buscar el mejor postor. Va a buscar el mejor precio. Porque a él le va a corresponder el 10%. Entonces no es lo mismo tener una remuneración fija que una remuneración variable. Porque la remuneración variable normalmente va de acuerdo al desempeño. Entonces, el accionista lo que busca es rentabilidad, ¿no? Busca rentabilidad. Y el administrador es lo que busca estabilidad. Que a la empresa le vaya bien. Entonces, ahí está el conflicto de intereses. ¿Estamos? Y tenemos dos tipos de costos de agencia, los indirectos y los directos. Los indirectos es una oportunidad perdida. Por ejemplo, si tenemos una oportunidad de negocio y si nosotros ejecutamos esta oportunidad de negocio, los accionistas van a incrementar aún más su valor. Y el administrador y el gerente va a seguir percibiendo la misma remuneración. El que se beneficia aquí es el accionista y no así tanto el administrador. Pero si en el negocio le va mal, el que pierde, ¿quién es? El accionista. El administrador no pierde. Entonces, el administrador lo que va a pensarlo es detalladamente que si se invierte o no se invierte. Él dice, él va a poner en una balanza. Si invierto, nos va bien, gana él, yo no gano nada. Y el otro escenario sería, si invertimos y nos va mal, yo pierdo mi empleo. Entonces, ahí está el conflicto de interés. Pero si diría,
Si el negocio funciona bien, usted va a tener una parte de las ganancias. Entonces ahí, fíjense, se elimina el costo de agencia. Porque ya hay un incentivo, ¿no? Esos son los costos indirectos de agencia. Y los costos directos, estamos hablando de los gastos operativos que benefician a la administración. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que a los gerentes de cada compañía se los asigna un vehículo de transporte. ¿Sabían eso, no? Que la empresa les asigna un vehículo para que se pueda movilizar el gerente de la empresa. ¿Y eso es costo para quién? Para la empresa. ¿Y de quién es la empresa? Del accionista. ¿No? Ese es uno de los costos directos. Los otros son los gastos por la necesidad de supervisar las acciones de los administradores. Los accionistas normalmente hacen auditorías anuales a los administradores, es decir, para verificar que todas las transacciones se hubieran llevado a cabo correctamente. A estos auditores externos hay que pagarles una remuneración. ¿Y quién cubre esto? La empresa. ¿Y de quién es la empresa? Los accionistas. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas? No, licenciado. No, licenciado. Todo claro, licenciado. Perfecto. Entonces, finalmente ya para ir concluyendo, aquí tenemos un esquema de lo que hemos hablado en estas dos clases. Finanzas era el arte y la ciencia de administrar el dinero. Asignar los recursos correctamente de acuerdo a las necesidades. Para ello teníamos que tomar las decisiones financieras de inversión financiamiento y administración de los activos operativos, ¿no? Que son activos de corto plazo. Y como cuarta, les decía, algunos libros incluyen la distribución de los dividendos. ¿Cuál era el objetivo de las finanzas? Maximizar el valor de mercado de la empresa, el valor de los accionistas. Y para ello hemos mostrado algunas herramientas que nos ayudan a determinar la generación o destrucción de valor. La generación o destrucción de riqueza del accionista. Ahí ustedes han podido ver, por ejemplo, de las compañías internacionales, de cómo algunas compañías han incrementado el precio de sus acciones y en algunos casos han disminuido el precio de sus acciones. Entonces, cuando disminuye el precio de las acciones es que le ha ido mal, ha ido destrucción de riqueza. Cuando se incrementa el precio de las acciones, hubo sí generación de riqueza. Y obviamente tenemos que buscar un equilibrio entre lo que es liquidez, rentabilidad y riesgo, ¿no? Lo que le habíamos hablado la primera clase, es decir, la anterior clase, las tres variables fundamentales que conforman el equilibrio financiero. Que era liquidez, rentabilidad y riesgo. Liquidez, capacidad de pago. Capacidad de generar utilidad. Riesgo, probabilidad de pérdida o ganancia por debajo o por encima de lo esperado. ¿Estamos? Eso es lo que hemos visto, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Quedó perfecto? Sí, dicen todo bien. Muy bien. Entonces, para cerrar, Sí. un pequeño resumen de 5 minutos. ¿Qué eran las finanzas? Arte y ciencia de administrar el dinero. Dinero. ¿Cómo se clasifican las finanzas? Según el área de estudio, finanzas personales, públicas
finanzas internacionales y finanzas corporativas, según el plazo de estudio de corto y de largo plazo. ¿Cuáles serán las decisiones financieras que debe tomar un ejecutivo financiero dentro de empresa? Decisiones de inversión, en qué invertir, la conformación de la estructura del activo, financiamiento, cómo obtener los recursos, la composición deuda-patrimonio, luego cómo administrar los activos operativos, el capital de trabajo. Y aquí lo podemos incluir la administración de la política de dividendos o distribución de utilidades. ¿Y cuál era el objetivo principal de las finanzas de una empresa? Maximizar el valor de mercado de la empresa. Generar valor para la empresa. Maximizar riqueza para el accionista. Trabajar con un nivel adecuado de liquidez. Trabajar con un mínimo nivel de riesgo. Eso es lo que hemos visto en estas dos sesiones, como resumen. ¿Estamos? Entonces aquí voy a parar la grabación. Si tienen alguna consulta, pues adelante.